un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Diego Vargas, soy gerente de ecosistema de la Alianza DeepTech, es la iniciativa que está articulando el ecosistema de ciencia y tecnología en Colombia y que además pues empieza a tener contactos con otros actores claves del ecosistema en Latinoamérica como el ADP, ¿sí? Que está por acá también representado, y pues todo esto hace parte de una puesta en marcha para entender que como delegación y como región pues tenemos muchas capacidades, tenemos mucho talento y de esta manera queremos empezar a conectar a todas los actores, startups y demás en esta preparación también a puertas de un evento en el cual vamos a participar como delegación, que es el Hello Tomorrow Summit, que va a ser en Ámsterdam, y desde ahí empezamos a tejer una conversación interesante para preparar un poco a la delegación, así los que no van a ir tampoco, pues poder empezar a generar unos enlaces bien interesantes para que se conozcan y pues para que empecemos a dinamizar un poco el ecosistema Deep Tech en Latinoamérica y en Colombia, ¿sí? Este espacio es posible pues gracias a varios aliados y varios partners, como lo es Hello Tomorrow, el Latin American Dynamism Project, la Alianza Deep Tech, la Universidad de AFIT, quien va a ser quien lidera esta conversación, también porque la universidad va a participar dentro de la delegación colombiana. También vamos a estar conectados con la estación de Brasil, que va a participar también en el Hello Tomorrow, a través de Cada Focado, de Wailinka y de estos otros partners como Logi Labs, Map Science, y este evento importante de Biotech que vamos a tener en octubre, y pues que la semana, el webinar pasado, pues estuvimos también hablando con estos representantes para ver cómo está el ecosistema también de biotecnología. Entonces, muy felices de estar acá en esta cuarta edición de esta serie de webinars, ¿sí? Un pequeño repaso, pues el LATAM Roadshow pues es un espacio más para preparar, conectar y posicionar al ecosistema Deep Tech más como un bloque regional para que estemos bien representados en este evento del Hello Tomorrow que va a ocurrir en junio, ¿sí? Hay muchas expectativas por todo lo que va a ocurrir, porque aparte de este evento vamos a tener unas visitas a algunos de los hubs más interesantes pues, de ciencia, tecnología e innovación de Ámsterdam y algunas ciudades cercanas a Ámsterdam. Los objetivos pues son muy claros, ¿sí? Queremos tener mayor representatividad como un bloque regional y pues poder llevarlo mejor a estos entornos internacionales, poder facilitar todas estas conexiones transfronterizas, ¿sí? Poder tener también acceso directo a todo el equipo de Hello Tomorrow, que es una organización muy interesante para los que no la conozcan, que también articula mucho el ecosistema Deep Tech, no solamente en Francia, pues, que es de donde es, sino en Europa en general, y pues también poder construir una coalición general regional sostenible a largo plazo, y es a través de todas estos espacios donde podemos converger a todos estos actores, ¿sí? Hemos tenido un webinar para hacer el kickoff de esta gran iniciativa. Estuvimos hablando con Orlando Ramírez, quien es representante de Hello Tomorrow, para conocer algunas precisiones sobre este evento al que vamos a participar. El webinar pasado estuvimos con Esteban y con Alejandrina hablando sobre comercialización de las biotechs, y pues hablando un poco sobre este evento que va a ocurrir en octubre en Argentina, que es el Crossing Over Latam. También muy invitados a que puedan buscar más información y que probablemente puedan participar. Y hoy tendremos un webinar muy enfocado para hablar sobre financiamiento para DeepTechs a través de Gregorio, que ya lo vamos a hacer la introducción apropiada, que entraba para la Universidad de AFIT, entre otras organizaciones. Y el 14 de mayo tendremos un espacio más para conectar con los participantes y los asistentes de la misión, para que empecemos a conectar no solamente la delegación colombiana, sino la delegación de Brasil y la de Chile, que también se sumó recientemente, ¿sí? Expectativas es que podamos conectar y usar estos espacios para conocernos, para empezar a atender algunos puentes interesantes entre startups, corporativos, inversionistas y demás actores, ¿sí? Poder descubrir eventos y agendas interesantes y estratégicas para cada uno de ustedes.
y también tener unos beneficios para quienes vayan a participar en el Hello Tomorrow Summit. ¿Sí? Queríamos también darle digamos, un pequeño abrebocas antes de que arranque Gregorio sobre pues estas startups que ya hacen parte de la corte de Deep Tech Pioneers, que nos llenan mucho orgullo, ¿sí? Ya tenemos una masa crítica de startups que nos van a representar bien en Ámsterdam y en Europa. Muchas de ellas pues ya están confirmadas, no sé si por acá hay alguna, pero pues tener este tipo de espacios nos ayuda también a tener mayor visibilidad pues de lo que está construyendo el ecosistema de ciencia y tecnología en Colombia. Entonces por ahí va a estar SciFi, va a estar Lipo, va a estar Dogma, Inmetec, sí, también es una de las espinos de AFIT, Biotérmica Innovación, GESCOL, Esporalis y Nanofreeze. Entonces, por acá pues un saludo si alguno está conectado y también contarles que ya tenemos parte de la delegación colombiana que va a representarnos en Ámsterdam, ¿sí? Tendremos al equipo de Alianza Team, de Área PSW, de Frisbee, de la Universidad de AFIT, por la Cámara de Comercio de Bogotá y el campus de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a estar también el equipo de Alquería, de la Universidad de ICESI y también de Alejandría y pues el equipo de la Alianza DeepTech a través de representantes de Olarte Moure y de MenteX. Entonces, pues muy invitados también a que nos sigan en todas las redes para que pues puedan ver un poco lo que vamos a empezar a conectar en el ecosistema, de todo lo que vamos a hacer en el marco de esta misión y también para los que estén interesados en hacer parte de esta delegación, todavía hay cupos, ¿sí? Ahorita les envío un link para que puedan inscribirse y pues tener más información sobre todo lo que vamos a tener en esta agenda interesante para el ecosistema, ¿sí? Sin más preámbulo, para poder arrancar y estar bien con los tiempos, pues quiero dar la apertura a este cuarto webinar en el cual vamos a hablar sobre financiamiento para Diptex. Quien va a estar liderando este espacio es Gregorio Londoño. Gregorio tiene varios sombreros, ¿sí? Ha hecho un poco de todo y me gustaría también como pues dar un poco de abrebocas de lo que ha sido su carrera. En los últimos 15 años, pues Gregorio ha sido emprendedor, intraemprendedor y empleado de startups, ha sido inversionista, miembro de la red de ángeles inversionistas de Colombia, luego del Ángel Hub Colombia, en el cual se desempeñó como director. También ha sido Investment Officer del Fondo Mexicano ACB, ha sido conferencista, panelista y constructor del ecosistema emprendedor de la región. Ha sido inversionista en más de 30 emprendimientos, ha desarrollado y administrado vehículos y fondos de inversión y coinversión. También es profesor de gestión de la innovación y la tecnología y análisis de situaciones de negocio con metodología del caso de Harvard, mentor de emprendimientos y miembro de comités de innovación y directorios y hoy se desempeña como jefe de la incubadora de Ongoing EAFIT y es Managing Partner de Meridian 75, que es un fondo colombo-peruano dedicado a a la inversión de startups en etapa temprana en Latinoamérica. Entonces, un gusto, Gregorio, pues tenerte por acá. Y pues sin más preámbulo, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Juan Diego. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy contento. A mí me encanta IPEC. Es un activo difícil desde el punto de vista de inversión. Ya vamos a ver por qué, pero creo que tiene un potencial grandísimo y me gusta mucho pues poder estar conectado con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. La idea es que podamos hacer un, un paso rápido por, por esta parte teórica eh, para que podamos después conversar un ratico y despejar algunas dudas que puedan surgir. Antes de empezar, quisiera aprovechar las herramientas pues, que tienen estas salas de teleconferencia. Me gustaría que levanten la mano quienes saben qué es Venture Capital, cómo funciona. Bueno, por lo menos que lo hayan oído. ¿Quiénes han oído hablar de Venture Capital? Mario, Alejandro, Juan Diego. Bueno, ya veo que son 6, pero no los puedo ver a todos, pero bueno, no me importa. Está muy bien. Normalmente esa es la proporción.
Incluso aquí está, muchas gracias a todos. Incluso aquí está un poquito más alta y en mi opinión, eh, tenemos que empezar por ahí, porque se conozca mucho más esta herramienta de financiación, porque ustedes están, supongo que muchos de ustedes arrancaron como investigadores de universidades o empezaron una carrera muy enfocada a la parte científica y ahí hay unos vehículos, unos mecanismos de financiación que llegan hasta cierto punto y casi es muy, no sé cuál es la palabra, como me parece un poco, no sé si contradictorio. Bueno, en fin, me llama mucho la atención que en las universidades muchas veces hay más plata en investigación que en después convertir esa investigación en impacto para la sociedad. Y está bien, hay diferentes actores y los diferentes actores tienen diferentes roles. Está bien que alguien tiene que desarrollar ciencia básica, esa es la base de todo. Si no hay ciencia básica no podemos hacer nada. Pero a las universidades a veces como que, y esta pues es una conversación que yo he tenido muchas veces en EAFITA, entonces por eso lo digo tranquilo, no estoy diciendo nada que no le haya dicho ya a a mis patrones. Las universidades se enfocan más en generar a veces eh, publicaciones y patentes que en hacer que ese conocimiento llegue realmente a los mercados, que es donde tienen a veces mucho más impacto para la sociedad. Entonces, me gusta mucho pues que tengamos este webinar porque pues, ustedes, por un lado, ya están empezando a caminar hacia el mercado. Muchos ya están, de hecho, en el mercado. Ya hay unos que venden, eh, pero seguramente fue un cambio muy difícil pasar de buscar convocatorias de ciencia pura a pasar. Entonces eso lo lleva uno, no sé, a un TRL3 y entonces cómo paso al TRL9, que es el que necesito para estar bien en el mercado. Ahí empieza a escasear el fondeo, por lo menos en el caso colombiano, eso es lo que yo he observado. Entonces el Venture Capital es una forma de financiación que no es solamente para deep techs, es para startups con un gran potencial, o sea, empresas con potencial de crecimiento verdaderamente exponencial, pero que se acopla bien también, pues como al caso de IPTEC. Bueno, ahora sí voy a empezar a presentar. La presentación también me ayuda a mí a hablar un poco menos, porque me encanta el tema, entonces me distraigo conversando. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, ya me presentaron, esto es un poco de resumen. Y ahora, para ambientar un poco la conversación, ¿ustedes se imaginan uno poder arrancar y perder plata años? Que la empresa va a funcionar perdiendo y perdiendo plata. Que no solamente pierda plata, sino que además, mientras más vende, a veces casi que más pierde. O bueno, vende y vende, pero igual sigue perdiendo. ¿Eso por qué puede ocurrir? Bueno, eso ocurre porque se apuesta por el crecimiento. Entonces, todo el ingreso se reinvierte para crecer y crecer y crecer. Entonces, la utilidad sigue en negativo. Pero eso, ¿cómo tiene sentido económico? ¿Cómo tiene sentido matemático? La verdad es que eso es posible. No solamente es posible, sino que las empresas más importantes del mundo lo han hecho así. Esta es una foto que se desactualiza cada rato, pero es una foto de las compañías más valiosas del mundo, las 50 compañías más valiosas del mundo. Cuando revisamos, de las 10 más grandes, 9 existen gracias o crecieron de la forma que acabamos de mencionar. Crecieron perdiendo plata a la lata en sus inicios. El top 5 todo existe gracias o lo hizo o creció de esa manera. El top 3 es muy importante, muy impresionante porque bueno, esto ya está también, esto sube, baja, pero más o menos es así. Miren qué tan impresionante. El top 3 cada una de las del top 3 es 10 veces más grande que Coca-Cola, una compañía que uno cuando piensa en empresas grandes, por lo menos en Colombia uno piensa mucho en Coca-Cola, pues, pero las tres empresas más grandes del mundo, que vuelvo y digo, las cinco eh, se, se revuelven cada rato, pero las empresas, las cinco más grandes del mundo, han, han, han existido así, perdiendo plata
años y años. Es impresionante. Y en Colombia también. Colombia también tenemos ejemplos. Todas estas han arrancado perdiendo plata. Uno ve a Rappi hoy en día. Rappi solo gana plata en Colombia, en la operación colombiana, en la operación mexicana, en la operación brasilera. Todavía pierde plata. Eso ¿cómo funciona? Y la respuesta es con Venture Capital, que es la pregunta que les hacía ahorita. Que en mi opinión es el secreto mejor guardado, que no debería ser un secreto. Todos deberíamos saber qué es Venture Capital, cómo funciona. Y pues yo tengo todo el sesgo del mundo, pues porque trabajo en esto y me encanta. Pero yo pienso que mientras más rápido sepa uno qué es Venture Capital, cómo funciona, mejor. Yo creo que eso le cambiaría hasta la elección de carrera a las personas. Ya vamos a ver un poquito más de cómo funciona y por qué digo esto. Para que partamos de una definición como bien sencilla, el Venture Capital es una herramienta para financiar emprendimiento, no solo DeepTech. Ahorita les voy a explicar primero como el caso general de cualquier startup con crecimiento, con potencial de crecimiento exponencial y después digo específicamente qué se ajusta, que es un poco diferente cuando estamos hablando de DeepTech. Entonces, el Venture Capital es una herramienta de financiación. Sí, y solo si esos emprendimientos tienen potencial de crecimiento exponencial. Si no, no funciona, porque hay demasiada mortalidad. O sea, los inversionistas van a hacer apuestas en un montón de compañías que se van a quebrar. Entonces, a las que les va bien, tienen que justificar y tienen que poder pagar el dinero que se pierde en las que se quiebran. Pero los que invertimos en Venture Capital sabemos que eso es así, estamos dispuestos a que muchas se quiebren, sabemos que igual ahí se genera muchísimo valor y no pasa nada, siempre y cuando a las que les va bien, pues paguen todo. Este es un repasón súper rápido de las diferentes fuentes de capital a las que de manera muy general puede acceder cualquier empresa. Entonces yo puedo aplicar a grants, becas, concursos, diferentes programas, puedo pedir plata prestada o puedo conseguir socios. Cuando yo aplico a un grant, normalmente lo que tengo que hacer es invertir tiempo para aplicar, para participar y después voy a requerir también, dependiendo del programa, tiempo para cumplir ciertos compromisos. Tengo que ir a unas reuniones, tengo que contratar X personas y normalmente los que entregan este tipo de dinero son las universidades, el gobierno, ONGs o entidades multilaterales. Cuando yo pido plata prestada, yo le puedo pedir prestado a un banco o a una persona, pero los que más plata mueven de esta manera son los bancos. Y los bancos normalmente usan la historia para tratar de predecir el futuro y les gusta en todo caso tener una garantía por si se descachan prediciendo el futuro y yo me quiebro, que tengan algo que agarrar para recuperar su plata. Entonces, una bodega que vale 1.000 millones de pesos, me prestan 500, pero si yo no les pago, se quedan con la bodega, la venden lo más rápido que puedan con un precio más bajito que el de mercado y recuperan su plata. El banco no está en el negocio de operar bodegas. Entonces, a los bancos les gusta la historia y la garantía. Y lo que yo tengo que entregar como contrapartida, generalmente no, siempre, sea a bancos o a personas que, familiares, amigos o familias grandes que se dedican también a prestar un poquito de plata, es intereses. O sea, yo les tengo que volver la plata que me prestaron más intereses. Independientemente de si la compañía va bien, regular o mal, yo le tengo que pagar los intereses. Y si yo me quiebro y me tienen que liquidar, primero le pago a los empleados, le pago al gobierno, le pago a los eh, proveedores, le pago a los que me prestaron plata y si todavía sobra alguna cosita, la repartimos entre los socios. O sea, el que me presta está delante de mí en la fila en el momento de una quiebra. La última fuente son los socios. Puede haber socios, yo lo he dividido entre socios tradicionales o socios con esta lógica de venture capital. Un socio tradicional se mete al negocio y no tiene claro cómo va a sacar la plata. Puede ser que más adelante haya dividendos, puede ser que alguna vez se venda la compañía. Un socio de venture capital desde el principio me está diciendo cómo quiere recuperar la plata y ya vamos a ver pues cómo es esa mecánica. Pero esa es la diferencia principal. El socio de venture capital tiene una lógica y una mecánica clara para recuperar su dinero.
Algunos socios que son ahí como en el intermedio son grandes corporaciones que a veces invierten en emprendimientos eh, porque les funciona para su negocio, su cadena de suministro o porque eventualmente van a querer adquirir completamente a ese emprendimiento. Entonces, las corporaciones también aparecen aquí. ¿Qué es la contrapartida? ¿Qué es lo que me piden? Participación. Yo les tengo que dar acciones. Con esas acciones tengo que compartir control, tengo que rendir cuentas y normalmente pues aquí están fondos, ángeles, aceleradoras o personas que yo pueda tener a mi alrededor, sobre todo para los socios tradicionales. Aquí hay otras fuentes de financiación que son más estrategias y que pueden estar dentro de cada una de estas tres grandes líneas, pero igual pues las menciono aquí. Una es el factoring, que es vender facturas. Ya no importa mi historia ni mi garantía, importa la historia y la garantía de mi cliente. Entonces, siempre que yo tenga un proveedor sólido, perdón, proveedor, no, un cliente sólido que sea reconocido porque es buena paga, yo puedo salir a vender esas facturas. ¿Qué es la cosa? Las tengo que vender más baratas. Entonces, si a mí mi cliente me debe 100 millones de pesos, alguien me compra la factura por 95 y ese alguien espera hasta que mi cliente pague los 90 días, los 60 días, lo que sea, y yo tengo la liquidez ya. La gracia ahí es que yo tengo plata hoy, entonces cambio liquidez, pero sacrifico un poquito el monto total y el que me la compra, pues espera y se gana el monto total. Otra fuente que siempre está ahí son los proveedores. O sea, siempre que yo pueda pedir un placito, eso ayuda un montón. Los clientes, esta es la fuente de financiación más importante de toda empresa, las ventas. De ahí es que tiene que venir, al fin de cuentas, el ingreso y la financiación de la empresa. Cuando pongo aquí los clientes, no solamente me refiero a esto, sino también a la forma en que los clientes me pagan. Siempre que yo sea capaz de cobrar rápido y apretar un poquito a mis clientes, eso ayuda un montón. Hay modelos de negocio en los que incluso yo puedo cobrar por adelantado como los e-commerce, por ejemplo, yo pago con mi tarjeta de crédito y el e-commerce a veces tiene el inventario y a veces no, a veces sale y lo compra usando la plata que yo ya le di. Entonces no necesita tener inventario ni necesita caja, sino que logrando cobrar por adelantado y sobre todo si su proveedor le da plazo, logran construir ahí una maquinita de generación de efectivo que les ayuda mucho para el crecimiento. Otra es vender activos. A veces tenemos oficinas, carros, qué sé yo, alguna cosa eh, que creemos que es un activo fundamental de la compañía y resulta que se puede vender y reemplazar. Yo tengo una compañía con un camión, tengo ahí 300 millones de pesos atrapados, no sé cuánto vale un camión, digamos que 300 millones de pesos atrapados. Los libero, contrato un servicio de transporte al que le pago solamente cuando necesito el transporte, me lo hace una empresa 100% dedicada a esto, lo hace mejor que yo y yo libero el capital. A veces funciona, a veces no. Ninguna de estas cosas que estoy diciendo son herramientas absolutas. Depende en cada caso cuál usar. Y hay veces que la misma herramienta es súper contraproducente para una empresa y es la clave, la ventaja para otra. Entonces sí, hay que tenerlo con cuidado, pero son herramientas que yo tengo en mi caja, armas que tengo en mi arsenal para crecer y consolidar la compañía. Crowdfunding, esto es, son plataformas que juntan un montón de personas eh, para donar, para invertir o para prestar, depende de la plataforma. En Colombia tenemos una muy bacana de la Bolsa de Valores que presta plata. Eh, Ahí en mercados más desarrollados, como en Estados Unidos, existe una, por ejemplo, que se llama Kickstarter, donde uno sube un video de lo que quiere construir y la gente empieza o a donar o a hacer compras por adelantado y cuando yo llego a las unidades en preventa que requiero, soy capaz de empezar a producir. Algunas veces empresas relacionadas con tecnología han utilizado esto. Eh, Están los fondos, hay fondos de todo tipo también, hay fondos que regalan plata, que hacen donaciones, hay fondos que prestan y hay fondos que invierten, como el ejemplo que vamos a ver ahora, con la lógica de Venture Capital. Están las tres Fs, Friends, Family and Fans, ya no se dice Friends, Family and Fools, sino Friends, Family and Fans, personas cercanas que nos creen o algún loco que logramos convencer
y el capital propio, que siempre pues es como con lo que arrancamos todos. A veces el capital propio ni siquiera está en forma de dinero, sino que es el tiempo que dedicamos y entonces el costo de oportunidad. Si yo renuncio a mi trabajo para dedicarme a mi emprendimiento, estoy invirtiendo el salario que me estoy dejando de ganar o la plata que me podría ganar en otra empresa de acuerdo al valor de mercado de mi perfil. Y también, obviamente, la plata que efectivamente le inyectamos, que a veces es vendí el carro y me compré uno más barato, vendí el carro y me quedé sin carro, o las cesantías, o la liquidación de la última empresa, la plata con la que sea capaz de arrancar. En este contexto, esta es la cuñita que les decía que iba a hacer. Existe, nace Ventures, es una iniciativa que por ahora solo está funcionando en Antioquia, donde para emprendedores que sean estudiantes egresados de menos de 3 años de egresados o investigadores, tenemos un programa de acompañamiento de 3 meses con la posibilidad de recibir inversión al final. No somos capaces de invertir en todas, somos capaces de invertir más o menos en 3 por semestre y nos encantan las Deep Tech. En este momento tenemos alrededor de 5 en el programa que ya arrancó con la primera corte. Tenemos ciencia de materiales, energía, reciclaje de materiales extraños. eh, Tenemos también con base en biotecnología. Entonces, pues los animo también a que revisen el programa por si a alguno le aplican las condiciones. Tenemos 12.000 millones por ahora para funcionar 5 años y la idea es que seamos capaces de, con base en la rentabilidad que obtengamos de las inversiones que vamos a hacer en las compañías, pues que el comité de inversión elija, la idea es que seamos capaces de ampliar el programa y hacerlo autosuficiente y que funcione pues indefinidamente en el tiempo y porque además seamos capaces de atender otras geografías. Bueno, ahí publicidad política pagada. La convocatoria de la primera corte ya se cerró, pero pues estamos siempre en convocatoria abierta. Lo que hacemos es que hacemos diferentes cortes, pueden escanear ese QR o si no en el sitio fondoyventures.com eh, encuentran también pues toda la información. Bueno, entonces volvamos a enfocarnos en el Venture Capital, que como les había dicho es la figura que han utilizado todas esas empresas que decíamos ahorita para ser capaces de perder plata desde el punto de vista neto, pues, o sea, operativamente la mayoría sí son capaces de generar ingreso, utilidad y definitivamente utilidad bruta sí deben ser capaces de generar, pero al final pierden plata porque reinvierten todo en crecer y crecer. Entonces, para el emprendedor es una fuente de financiación, para el inversionista es un tipo de activo que tiene unas características también muy útiles, muy bacanas para el inversionista, pero pues como aquí estamos emprendedores, no me voy a detener en las características para el inversionista. Hay como en general, poner nuevamente el QR, claro que sí. Perdón si no alcanzo a leer el chat, por favor, en el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando me está presentando no es tan fácil como estar atento a todo lo demás. Igual, repito, fondouventures.com, ahí encuentran toda la información. Fondouventures.com. Listo. Igual ahorita lo puedo poner en el chat, no hay ningún problema. Entonces, bueno, para entender un poquito, hay dos tipos, bueno, hay más tipos, pero como que los tipos principales y todos los otros tipos son como pequeñas modificaciones a estos dos tipos que vamos a ver. Hay dos tipos de inversionistas que son los principales jugadores pues, del ecosistema Venture Capital. Uno son los ángeles, que son personas que toman su dinero y directamente invierten en diferentes startups y a medida que después, más adelante, con la lógica que vamos a ver en un momento, venden su participación y ganan plata, esa plata vuelve inmediatamente al ángel. El problema que tiene esto es que los ángeles normalmente son empleados, empresarios que casi que en su tiempo libre se dedican a hacer esto. Entonces, pues tienen restricciones de tiempo, también restricciones a veces incluso de expertise, pero bueno, son un tipo muy importante en
de nuevo en ecosistemas desarrollados es súper bacano porque hay emprendedores que ya han hecho mucha plata, entonces ya, no es, ya se venden su compañía, se retiran y se dedican a invertir. Entonces esos sí tienen mucho tiempo para identificar buenas oportunidades de inversión, pero no solo para identificarlas, sino para acompañarlas a generar valor y son capaces de tomar unos riesgos mucho más altos que los de los fondos, que son el siguiente tipo de inversionista que vamos a ver, porque están administrando su propia plata. Entonces, con mi plata yo hago lo que yo quiera. El otro gran tipo de inversionista, que de hecho pues son los que más plata mueven en el ecosistema, son los fondos de venture capital, que pueden, que en su caso, pues como más común, funcionan así. Entonces, el fondo, unos gestores del fondo, que se llaman general partners típicamente, dicen en qué tipo de compañías van a invertir y vienen, cierto que ustedes ven mi curso, ustedes ven la flechita, que yo estoy aquí señalando pues todo campante. Por favor, alguien hágame una ceñita. Sí se ve, tranquilo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, los General Partners dicen, bueno, vamos a invertir en compañías de este tipo, resolviendo este tipo de problemas, que necesiten más o menos esta plata, en esta geografía, de este tamaño, y van y convencen a un montón de inversionistas que se conocen como LP, que significa Limited Partners, son como unos socios del fondo, pero que no tienen ninguna responsabilidad, no tienen ninguna obligación, simplemente ponen la plata, por eso se llaman limited partners, porque tienen una responsabilidad limitada, pero son inversionistas. Yo les digo los términos en los que generalmente se van a encontrar pues a estos jugadores para que cuando se los encuentren no se sientan atropellados por el lenguaje, que es muy común. A mí me pasaba un montón y me pasa un montón cuando hablo con emprendedores científicos como ustedes, que el lenguaje a veces intimida. Pero estos son inversionistas, son personas, familias, empresas, otros fondos en mercados súper desarrollados, incluso los fondos de pensiones eh, son inversionistas. Entonces los fondos de Venture Capital, los gestores de los fondos de Venture Capital van, convencen a estos inversionistas le entregan la plata al fondo y esa es la última decisión que toman los inversionistas. ¿En qué fondo invertir? ¿A qué fondo entregarle la plata? Porque después es el fondo el que toma todas las decisiones de inversión. Lo bacano es que es un equipo 100% dedicado, experto, que hace esto 24/7, está todo el tiempo buscando startups, está todo el tiempo evaluándolas, cuando toma la decisión les invierte, está todo el tiempo acompañándolas para que pueda haber unas buenas salidas. Ahí la lógica es igual, yo invierto, tomo unas acciones y cuando la compañía aumenta de valor, vuelvo viendo esas acciones. Y entonces cuando recibo esa plata, el fondo, la startup, pues cuando se vende la participación en la startup, la plata retorna al fondo y el fondo inmediatamente se la entrega a los inversionistas. Entonces miren que aquí es directo, el ángel invierte directamente en las startups, tiene que construir su propio portafolio, eso toma tiempo, se toma más riesgo. Aquí los inversionistas ponen a un intermediario experto a que tome las decisiones y haga el acompañamiento por ellos y eso pues reduce el riesgo, pero tiene un costo. El fondo se gasta 2% del tamaño del fondo al año y típicamente estos fondos duran 10 años. Entonces, si el fondo levanta 100 millones de dólares, que es un fondo enorme para Latinoamérica, pero normalito y hasta chiquito para Estados Unidos y Europa, digamos que si el fondo se levanta 100 millones de dólares, en realidad solamente va a invertir típicamente, porque esto puede cambiar, pues, por esto es lo estándar, típicamente solamente va a invertir 80 de esos 100 millones, pero tiene que responderle a los inversionistas por los 100. Y si logra responderle por los 100, este digamos que es como la remuneración fija. Con esta plata, los gestores arman equipo y pagan viajes y pagan expertos y pagan abogados y de todo. Pero es como la parte que fija van a tomar para operar el fondo y de ahí pagan salarios y de todo. Pero si lo hacen muy bien y son capaces de devolver, al haber invertido los 80 millones, son capaces de devolver 100 y más de ese adicional, de esa utilidad adicional, empiezan a compartir con los inversionistas y se llevan el 20% de la utilidad. Se llama el carry. Yo no tengo ni idea por qué se llama carry en vez de decir 20% de la utilidad, pero así se dice. Es un 20% de carry, que quiere decir que después de que le devuelven la plata
a los inversionistas, cada dólar, cada peso que entra, se empieza a dividir 80-20. 80 para el inversionista, 20 para los gestores del fondo. Cuando todo esto sale bien, a los inversionistas se les triplica la plata. Y los que manejan el fondo se van con una plata similar a la mitad del tamaño del fondo, más o menos. Esto es un más o menos. O sea, si yo logro administrar un fondo, yo como gestor, logro administrar un fondo de 100 millones de dólares, yo le devuelvo 300 a los inversionistas y me llevo el 20% de esos 200 adicionales, que en este caso serían como 40. Eso pues son números alegres. Eh, Otra dificultad que tiene el venture capital es que los retornos no se comportan como una normal. O sea, la mayoría de inversiones no van a estar cerca al promedio, van a estar, mm, van a ser menores al promedio. O sea, si uno hace la gráfica, es una distribución sesgada. eh, la mediana y la media no son la misma como pasa en la normal, sino que el promedio va a ser mayor al 75% de los resultados. Solo el top 25, el cuartil superior, devuelve resultados superiores al promedio. Mientras que en una normal, eh, los dos cuartiles superiores, o sea, el 50% de las inversiones van a volver una rentabilidad superior al promedio y el 50% van a volver una rentabilidad inferior. En Venture Capital no, en Venture Capital el 75 devuelve una rentabilidad inferior, el 25 una rentabilidad mayor. Entonces, eso hace que el venture capital tenga pues mucho riesgo asociado, a pesar de que en promedio viene siendo en los últimos 20 años el mejor activo. O sea, los fondos de venture capital son los que más rentabilidad le han devuelto a sus inversionistas. eh, Uno no debería invertir plata que no se le pueda perder, porque uno no tiene ninguna certeza de que su fondo va a estar cerca al promedio, como si es la mayor probabilidad si la distribución fuera una normal. Pero bueno, eso es problema de los inversionistas, no es problema de ustedes, pero sí me parece muy importante que ustedes entiendan qué está pasando por la mente, por la cabeza de ese potencial inversionista. Entonces ahora sí vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a graficar una startup, no deep tech, cualquiera, muy exitosa en este juego del venture capital, que consiste, como les he dicho, en tener un potencial altísimo de crecimiento. Con ese potencial, con una historia bien contada y además una atracción inicial que sea alentadora, yo convenzo a los inversionistas de que me pongan plata. Con esa plata ejecuto y hago realidad el plan para hacer realidad ese potencial de crecimiento, lo vuelvo crecimiento real y mis inversionistas venden sus acciones en un momento que ya les voy a decir. Yo también termino vendiendo mis acciones en algún momento y así es como funciona el venture capital. Y gracias a esta lógica tenemos a Amazon, Facebook, SpaceX, eh, Tesla y bueno, muchas más compañías que la verdad es que nos han cambiado la vida. Pues ya les mostré cuáles son las 5 más grandes. eh, por ejemplo, las compañías de farma, las farmacéuticas están todo el tiempo también comprando startups. Entonces, esta lógica, la verdad, es una gran arma que tenemos como economía, y que tenemos que desarrollar. Entonces, bueno, vamos a ver una empresa que le fue muy bien, que lo hizo muy exitosamente. Y vamos a usar esta curva. Esta curva es un comodín. A veces voy a usar esta curva para hablar de las ventas de la empresa, que miren que si viéramos las ventas realmente serían así: empiezan en cero, después crecen y después tienden a aplanarse. Miren que la curva no es exactamente la de las ventas porque arranca por aquí, la curva comodín. Y es para no complicar el dibujito que voy a armar ahorita. Entonces, voy a terminar de explicar la curva como dije. Entonces, a veces la voy a usar para hablar de las ventas, a veces la voy a usar para hablar de la caja, que la caja realmente se comporta así. Yo empiezo con una plata, se me empieza a acabar mientras voy entendiendo el mercado, apenas empiezo a vender, mejora mi tendencia. Si levanto plata, entonces tengo picos, porque me entra plata, pero ahí mismo la uso para crecer más y levantar otra vez, y ahí mismo la uso para crecer más y levantar otra vez. Entonces tiene como este serruchito, pero si yo me alejara, se parecería nuevamente a la comodín. Y vamos a hablar también
vamos a usar la comodín también para hablar de la valoración, de cuánto vale la compañía, que normalmente es la curva de las ventas, pero desplazada por un múltiplo que depende de el segmento, el sector donde esté la compañía. Eh, para hacer un ejemplo sencillo, este múltiplo es como el valor del metro cuadrado. Entonces yo sé más o menos cuánto vale el metro cuadrado en una zona de la ciudad para apartamentos o casas construidas más o menos hace 5 o 10 años y le aplico ese múltiplo a los metros cuadrados de mi edificio, de mi apartamento, perdón. Y entonces así calculo cuánto vale mi apartamento. Más o menos así se calculan las valoraciones de las startups. Yo sé más o menos cuántas veces puedo multiplicar las ventas de las compañías que están metidas en mi sector. Entonces, me fijo cuánto estoy vendiendo yo, le aplico ese múltiplo y eso me da un valor más o menos de la compañía, que yo lo debería ajustar, como pasa con los apartamentos. No es lo mismo un apartamento de 10 años que uno de 5. No es lo mismo uno reformado que uno no reformado. No es lo mismo uno en unidad cerrada con portero 24 horas que uno sin, sin unidad. No es lo mismo uno con piscina que sin piscina, y así sucesivamente. No es lo mismo el múltiplo de una empresa que transa en bolsa en Estados Unidos y vende miles de millones de dólares al múltiplo de una empresa colombiana que está arrancando, pero me sirve como base. Yo agarro ese múltiplo y le empiezo a hacer ajustes. Bueno, entonces volvamos a nuestra curva comodín. Entonces, este es el momento en el que empieza la startup, en el momento cero. Ah, bueno, se me olvidó decir los ejes. Vamos a hablar de plata en el eje vertical y de tiempo en el eje horizontal. Entonces yo arranco con la plata que soy capaz de arrancar y a medida que va pasando el tiempo se me va gastando esa plata, pero miren que la pendiente se suaviza porque si todo va bien, a medida que yo voy entendiendo el mercado y me acerco al product market fit, no sé si han escuchado hablar de este término. Product market fit significa, la traducción literal, pues es encaje entre el producto y el mercado, y lo que significa es que yo le estoy entregando algo al mercado que a un segmento del mercado le fascina, a un sector importante, interesante del mercado, le encanta lo que hace mi empresa, y si todo va bien, yo no soy, o sea, la restricción soy yo. El mercado casi que me arranca de las manos todo lo que yo soy capaz de entregarle. Ese es el mejor de los mundos, cuando yo encuentro el product market fit. ¿Cuál es el problema? Uno nunca está seguro de que lo encontró. A uno no hay una entidad que le da un certificado, como si uno se certificara en inglés, que le dice, usted ya tiene product market fit. Como le dicen a usted, usted tiene un nivel B1, C1, C2, lo que sea. Uno no sabe. Uno cree que tiene product market fit cuando el mercado reacciona positivamente a lo que uno le está entregando. La mejor señal de product market fit son las ventas, y las ventas creciendo. Claro, yo no siempre tengo ventas. Ahorita vamos a hablar de si no tengo ventas, cuál es una buena señal de product market fit. Pero en el mundial son las ventas, y las ventas creciendo, que las ventas creciendo son también pues las que me cambian esta pendiente de la curva. A medida que yo tengo más ventas, si me sigo gastando lo mismo, pero me ingresa más, pues mi caja empieza a reaccionar y a cambiar de tendencia. Entonces, me empecé a gastar la plata, empecé a aprender del mercado, las ventas me mostraron que estaba haciendo los ajustes correctos, creo que tengo product market fit. Cuando hablo de ventas creciendo, es creciendo duro, y duro es mínimo 8% mes a mes. 8% mes a mes me garantiza que yo voy a poder crecer 100% año tras año. Esta es una clave muy importante. A mí me aplica esta forma de financiación sí y solo si mi empresa, mi proyecto tiene potencial de duplicarse en ventas cada año durante al menos 10 años. Si mi negocio no tiene ese potencial, tengo que buscar otro tipo de financiación. Pero si lo tiene, puedo seguir explorando este tipo de financiación. ¿Y cómo es este tipo de financiación? Entonces, cuando en Estados Unidos, en mercados más maduros, la gente es capaz de levantar plata con un PowerPoint. Van y convencen a alguien y ese alguien les pone plata para que arranquen apenas. Entonces no arrancan con Friends, Family and Fools, sino que arrancan de una vez con plata de un fondo o de un ángel, arrancan con más plata. En Latinoamérica, típicamente toca arrancar como seamos capaces, porque los inversionistas necesitamos ver algo de tracción para sentirnos más seguros, porque no hay tanto dinero, no hay tanto capital, no hay otros inversionistas que van a entrar después de nosotros si entramos demasiado temprano. Entonces,
eso es una dificultad para ustedes los emprendedores en esta región. También, dicho sea de paso, ¿quién dijo que solo pueden levantar plata en esta región? Yo estoy pues yo y muchos otros estamos trabajando súper duro para que tengamos un ecosistema más dinámico de inversión. Pero la realidad es que hoy no estamos ahí. Entonces, yo siempre le digo esto a los emprendedores, si pueden, busquen plata en Estados Unidos. Nada que hacer. Es el mercado más desarrollado de todos. Si tienen la posibilidad, busquen plata allá. Pero bueno, volvamos a cómo es la mecánica. Entonces, tengo buenas señales de Product Market Fit y estoy aquí hoy. Entonces, yo lo que hago es que me imagino cómo los emprendedores no siempre hacen esto así, pero esta es la mejor forma de hacerlo. Yo me imagino cómo es el mundo en 10 años. ¿Qué he logrado para que en 10 años yo esté vendiendo 1024 veces lo que hoy vendo? ¿Y por qué 1024 veces? Porque es multiplicarme por 2 cada año durante 10 años. Es 2 a la 10. Entonces, yo me imagino que he logrado y hago una técnica que se llama backcasting, que es que me devuelvo. Entonces, listo. ¿Qué tiene que? Y hago el ejercicio casi que de lluvia de ideas. No me pongo muchas restricciones. Entonces, cada uno de ustedes piensa, listo, para que yo esté vendiendo 1000 veces lo que hoy estoy vendiendo. Entonces, ya estoy en 50 países, ya estoy en Estados Unidos, ya tengo los permisos, ya tengo el producto listo, ya, y se hace la lista de cosas que tienen que haber logrado. Y después se devuelve tratando de entender en qué orden ocurrieron o tienen que ocurrir esos diferentes hitos y ordenan los hitos en el tiempo. Y después se van, ahora sí, del presente hacia el futuro, revisando que esos hitos sí sean coherentes. Estos hitos y este camino es parte de la historia que ustedes le cuentan a los inversionistas para que los inversionistas se enamoren de su proyecto y les inviertan. Pero no quiere decir que se tenga que cumplir exactamente así. En el camino todos sabemos que esto va a cambiar. Pero bueno, diseño los hitos y los próximos dos sí les hago un costeo súper exhaustivo. Y esa es la plata que salgo a pedirle a los inversionistas, la plata que necesito para pasar de donde estoy hoy al primer hito. Y cuando llego a ese hito, la empresa ya vale más. Acuérdense que esta es la curva comodín, esto también me sirve como de representación de la valoración. Cuando yo paso de aquí a acá, la empresa ya vale más. Entonces, soy capaz de volver a levantar capital con mejores condiciones. Cuando yo aquí valgo, digamos, $1.000.000, si necesito $100.000, voy a entregar el 10% de la compañía. Pero si cumplo este hito, la empresa ya vale $3.000.000. Si vuelvo a entregar el 10% de la compañía, entonces ahora voy a recibir $300.000.000. Entonces, al valer más la empresa, tengo mejores condiciones para financiarme. Me van a dar más plata por el mismo porcentaje de acciones o incluso por menos porcentaje de acciones. Porque si yo logro pasar no de 1.000.000 a 3, sino de 1.000.000 a 10, con esos $100.000, que he visto empresas que son capaces, pues aquí ya valgo $10.000.000. Si vuelvo y entrego el 10% de la compañía para llegar al próximo hito, que es este, entonces pues aquí ya voy a tener $1.000.000 y con ese $1.000.000 ya valgo 20 y así sucesivamente. Cada vez valgo más, soy capaz de levantar más plata. Esto lo hacemos así por dos razones, para que el emprendedor pueda mantener más propiedad de su compañía y siempre esté muy incentivado a trabajar muy duro para sacarla adelante. Si ustedes me dicen, no, es que yo valgo $1.000.000, por M ya 100. Si yo les doy ya $100.000.000, yo quedo con el 99% de la compañía, ustedes quedan con el 1% de la compañía. Ya no se van a comportar como emprendedores, ya no le van a meter todo, ya van a ser unos empleados. Entonces, en cambio, si ustedes de a poquito van creciendo, cuando aquí ustedes ya valen $800.000.000 y si levantan 100, apenas se van a diluir un 16%, un 12%, perdón. Entonces, eh, lo hacemos para proteger su participación, pero además para disminuir el riesgo. A medida que el equipo demuestra que sabe ejecutar, se le entrega más plata para que llegue al próximo hito. Y no la hace solo pues el mismo inversionista. Hay diferentes inversionistas en cada fase, pero como ecosistema de financiación, vamos financiando por tramos a medida que se van cumpliendo los hitos. Normalmente en las primeras rondas entran ángeles, después sí entran fondos, después pueden entrar incluso otro tipo de fondos que llaman fondos de private equity y al final la compañía o sale a la bolsa, que eso se llama IPO en inglés, Initial Public Offering, o la compañía es adquirida por un gran jugador estratégico. Gran conclusión, si yo le apuesto al venture capital,
seguramente al final la compañía no termina siendo mía, porque o me compra alguien el 100% o salgo a la bolsa. Y si estoy en la bolsa, ya tengo un montón de inversionistas, seguramente puede que yo siga siendo el inversionista mayoritario, pero ya estoy lejos de tener la mitad más uno de las acciones, o sea, yo ya no me mando. Eh, Uno ve, Mark Zuckerberg tiene como el 20% de Facebook. Eh, Jeff Bezos tiene el 7% de Amazon. Ellos son empleados de la compañía que fundaron y son los mayores accionistas de la compañía que fundaron, pero son empleados. Cualquier día la junta los puede echar. Entonces, si van a escoger este tipo de financiación, tienen que asegurarse de que tienen el potencial de crecimiento y de que están tranquilos con que van a estar entrando socios todo el tiempo y que ustedes ya no van a poder hacer lo que quieran y que al final posiblemente la compañía no termine siendo su. Dos ejemplos rápidos: Facebook salió a la bolsa y Facebook compró a Instagram. El 100% de Instagram. Los fundadores de Instagram, de un día para otro, eran empleados de Facebook por un tiempo, porque eso se pone casi siempre en el contrato. Y cuando se cumple ese tiempo, ya no tienen ni una accioncita de Instagram. Pueden comprar acciones de Facebook si quieren, que está en la bolsa, pero Instagram no está en la bolsa. Eh, ¿Cuál es el consuelo? Les dieron un billete increíble. Si todo sale bien, quedan con un montón de plata que pueden usar para volver a emprender. No sé si ya no voy a hablar de la PayPal Mafia. PayPal se vendió y los fundadores de PayPal, con esa plata de PayPal, fundaron, pues uno es Elon Musk, fundaron SpaceX, otro fundó YouTube, otro fundó LinkedIn, otro empezó a invertir y es Peter Thiel, que no sé si ya no voy a hablar de Peter Thiel, es uno de los inversionistas principales de Palantir, que es esa empresa que nos espía a todos. Bueno, hay cosas buenas y malas, pero el punto es que con esa liquidez vienen muchas opciones de volver a emprender, de hacer lo que quieran. Se me está acabando el tiempo. Bueno, ¿cómo hago plata yo como inversionista? En un momento, cuando la empresa vuelve a levantar plata, eh, el fondo que llega a entregarle la plata que la empresa necesita por operar, de pronto llega y dice, hey, yo quiero más participación. Entonces, ahí es que yo aprovecho y vendo mis acciones. Entonces, si yo entré aquí en esta ronda, yo entré en este momento cuando la empresa valía esta plata para que llegara hasta aquí. Imagínense cómo me va de bien si vendo cuando la empresa ya está aquí. Yo ingresé aquí, el valor de la compañía estaba por aquí y vendo por aquí. Así es como hago plata, comprando barato y vendiendo caro. Eso, yo tengo un amigo que dice que uno puede hacer las maestrías que quiera y esa es la fórmula siempre en la economía, en los negocios. Entonces, así es como yo hago plata y así es como van a hacer plata todos los demás, excepto los que llegan hasta el final, que van a hacer plata es cuando la empresa salga a la bolsa o un jugador estratégico nos compre. Esta es la ecuacióncita que domina la generación de valor del inversionista. Yo compro la diferencia entre el precio de venta, o sea, precio de venta menos precio de compra, multiplicado por mi número de acciones. Así es como hago plata yo. Y el emprendedor también hace plata así. El emprendedor podríamos decir que compró las acciones en el punto más barato. Al final, al emprendedor le importa es cuántas acciones tengo y a qué valor las vendí. Así es como hace plata el emprendedor también. De estos números ya hablamos, son pues como la implicación del crecimiento. Y este es el resumen, ya se los dije, me lo voy a saltar, pero para que, pues, esta presentación es para que se las compartan y les puse una ñapita, un extra de cómo relacionarse con los bancos también, de una clase que da un amigo mío inversionista que se llama Luis Felipe Giraldo y me la presta, me la regaló, pues me deja usar el material, pero siempre le doy crédito. Entonces, para el caso de Iptec, ¿qué nos pasa? Los tiempos son más largos. Si aquí son 10 años, y no tenemos que resolver ningún problema tecnológico, en Deep Tech esto se alarga, porque tenemos que llevar la tecnología también a su punto de comercialización. Entonces, uno ve fondos como un fondo muy chévere que tiene MIT. Los fondos típicos de Venture Capital duran 10 años. A los 10 años tienen que haber liquidado, o sea, tienen que haber vendido todas sus acciones. MIT creó un fondo para Deep Tech que dura 18 años porque saben, están apostando en tecnologías en etapa muy temprana y ahí hay un riesgo grandote. Puede que la tecnología no llegue a ser viable. Ni siquiera sabemos si el mercado la quería. No alcanzamos a llegar. Creemos que el mercado la va a querer, pero no alcanzamos a llegar al mercado. Entonces, por eso hay que esperar tiempos más largos. Lo otro es los inversionistas especializados en invertir en Deep Tech entienden y valoran los hitos del desarrollo tecnológico. Yo aquí les hablé de puros de diferentes hitos,
Los hitos los define cada uno y a veces serán hitos, pues sí, de desarrollo tecnológico. La empresa ya vale más porque logró estabilizar la solución, logró estabilizar la reacción. La empresa ya vale más porque la FDA le dio el permiso, el INVIMA le dio el permiso, el ICA le dio el permiso. Entonces, los inversionistas especializados en Deep Tech entienden estos hitos de la tecnología y son capaces de asignarle un mayor valor a la empresa, así todavía no haya llegado al mercado, pero entienden estos hitos. Y por otro lado, lo normal es que el Product Market Fit, que yo les hablaba, que es como en el momento ideal de levantar plata para escalar, cuando yo ya estoy seguro que al mercado le fascina lo que yo entrego, en Deep Tech muchas veces casi que el Product Market Fit se da por hecho. O sea, con toda seguridad, si encontramos una vacuna para todos los coronavirus, eso va a tener mercado. Y si somos, obviamente, tiene que ser al precio adecuado, lo que sea, pero estamos seguros que eso va a tener un mercado. Entonces, el riesgo, casi que de cierta forma, ignoramos un poco el riesgo comercial, el riesgo de mercado y nos enfocamos en el riesgo tecnológico. El product market fit casi que se da por hecho. Eso aplica para materiales, para farma, para dispositivos electrónicos de consumo masivo. O sea, cuando le estamos apostando a una inversión deep tech, entendemos, o sea, el beneficio para el mercado tiene que ser muy grande y muy claro para que el inversionista sea capaz de casi que ignorar ese riesgo de mercado y enfocarse y tragarse solamente el riesgo del desarrollo tecnológico. Unos ejemplos súper rápidos, la inteligencia artificial generativa. Eh, Cuando eso empezó a dar muestras de que estaba pasando, le empezó a llover plata y todavía le sigue lloviendo plata y todavía pierden plata a dos manos todas las grandes como OpenAI, Anthropic, Perplexity, DeepSeek, todas esas empresas siguen perdiendo plata, pero están valoradas en cientos de billones de dólares y les sigue lloviendo inversión, porque eso se sabe que va a ser una cosa loca. No se sabe cómo, no se sabe si para bien o para mal, pero el product market fit de la inteligencia artificial se da por hecho. O sea, eso va a tener utilidad. Y ni siquiera estoy hablando de la inteligencia artificial general, estoy hablando de la inteligencia artificial generativa, que es la que tenemos ahora. Ejemplos no tan chéveres, Sony. Sony tiene una racha muy dura. Sony la rompió con el Walkman, la rompió con el Discman, pero no vio el MP3 y le apostó a otro aparatico que se llama el minidisc. No sé si alguien se acuerda. Yo compré minidisc y me encarté. O sea, eso nunca salieron discos nuevos, o sea, los artistas nunca sacaban minidisc. Uno tenía que grabar los minidisc y eso era un boleo. Mientras que el MP3 se copiaba y pegaba en 2 segundos, una hora de minidisc se demoraba una hora en grabar. Bueno, ahí se peló Sony. No, no, no dio por hecho el Product Market Fit, desarrolló la tecnología, pero se equivocó en lo que el mercado en realidad quería. Ese es un riesgo que, aunque yo aquí les decía, casi que damos por hecho el Product Market Fit, a veces nos pelamos. Eh, las pantallas planas. Las pantallas planas al inicio eran de una menor calidad que el televisor grandote cuadrado de Sony. Y Sony pensó que el consumidor iba a privilegiar la calidad sobre la conveniencia de poder colgar el televisor y se demoró un montón para entrar a ese negocio. El Blu-ray, entonces Sony le metió un montón de plata básicamente a un DVD mejor, apostándole a que el consumidor iba a apostarle a la calidad y no vio venir el streaming y botó un montón de plata. Entonces, esto de que damos casi que por hecho el product market fit no existe, pues, o sea, tiene su riesgo. Y otro ejemplo, este sí más positivo, es casi que la industria de farma. Cuando eh,
hay una enfermedad, una condición, hay una tecnología promisoria para alargar la expectativa de vida, ahí el Product Market Fit sea casi que por hecho, y si se dan hitos tecnológicos promisorios, seguramente va a aparecer capital. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Perdón que me pasé un poquito. Si ustedes pueden, yo estoy dispuesto a alargarnos unos momenticos más y conversar un poquito y sobre todo resolverles preguntas y escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias. No, Gregorio, muchísimas gracias por esta clase magistral de Venture Capital. Creo que fue muy estructurada, muy clara, ¿sí? Tocó un poquito tocó un poquito la carrera, pero bueno. Toca sacar una versión 2.0 para seguir la conversación, pero nada, muchas gracias por estas apreciaciones. Pues aquí de pronto nos vamos a extender un poquito más para los que pues quieran quedarse de pronto un par de preguntitas y con eso ya cerramos, ¿sí? Por acá, si quiere Mario Valencia, arranca con la primera pregunta. No, sí, una pregunta como comentario. Eh, pues hay, para llegar al Venture Capital hay que pasar por Ángel, ¿sí? Pues lo que pintas ahí en la curva, pues. Ahora, normalmente aquí en Colombia, eh, pues las universidades tienen unos grants con los cuales se puede empezar. Digamos que las que más investigación hacen, pues son o los Andes, la Nacional, ¿sí? Y las otras cinco que hay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el camino, pues, para una empresa de cybersecurity para levantar, pues yo veo que hay amigos que han levantado Nueva York de un bolión con credibilidad y con confianza, $3 millones, $5 millones. Sí, yo por eso les decía, si pueden, levanten en Estados Unidos. Intenten también levantar en Estados Unidos. Me da pesar pues tener lo que decir, pero esa es la realidad hoy por hoy y además igual nos sirve, nos funciona, al ecosistema colombiano le funciona que startups colombianas levanten plata donde sea, porque el talento es colombiano, porque seguramente cuando se forren van a ser unos super ángeles para el ecosistema colombiano. Eso se retroalimenta. Ahora me estoy leyendo un libro de los fracasos, de los intentos por generar ecosistemas de venture capital y el ecosistema gringo perdió plata como 30 años, de los 60 a los, casi que a los, sí, de los 60 a los 90, los fondos de venture capital perdían plata o devolvían pues retornos muy inferiores al mercado. O sea, esto se demora, esto requiere masa crítica. Entonces, primer comentario, como tus amigos, que te presenten a sus inversionistas y que nos los presenten a todos. Y se vale y es completamente una jugada inteligente buscar plata en Estados Unidos. A tu pregunta, listo, ¿cómo lo hacemos aquí? Entonces, claro, lo que yo decía ahorita, hay unos TRLs que los cubre la academia. A mí pues perdón contar el caso de AFIT, pues, pero es el que mejor conozco. AFIT ya por lo menos tiene un pequeño fondo de alistamiento tecnológico, que es de 250 millones de pesos. Eso pues en Estados Unidos es un chiste, pero en Colombia es muchas veces, o sea, FIT antes no lo tenía, ya lo tiene. O sea, es 250 versus cero. Que es que 250 no es suficiente, es más que lo que había antes. Entonces, poco a poco las universidades han empezado a preocuparse por el alistamiento tecnológico. El modelo gringo es impresionante en Estados Unidos. Es que, miren este dato, en Estados Unidos, solo de los ingresos de las universidades, la matrícula es solamente el 12%. O sea, las universidades en Estados Unidos de verdad viven de administrar la plata que les dan sus egresados, que son unos endowments gigantes, de hacer investigación con el gobierno, o sea, se ganan contratos del gobierno para hacer investigaciones y el gobierno muchas veces da plata para investigación básica, pero también para investigación aplicada. Entonces, poco a poco la academia está ayudando a cerrar esa brecha. En Venture Capital siempre se habla del Valle de la Muerte, que es como desde que yo arranco hasta que logro que las ventas sean suficientes para cubrir todos mis gastos. Ese es el Valle de la Muerte como de cuando ya estoy en etapa comercial. Pero yo observo que
si somos una deep tech, hay dos valles de la muerte. Desde que la tecnología muestra promesa en el laboratorio, en un entorno teórico, hasta que soy capaz de llevarla al mercado. Ahí hay otro valle de la muerte, hay otra falta de financiación, que pues es la pregunta que me estás haciendo, pues solamente estoy como dándote toda la razón. Pero ¿cómo lo navegamos? Entonces, un camino es, desde que se diseña la investigación, buscar que el objetivo que yo le estoy dando a la universidad, yo ya lo esté amarrando a una aplicación comercial, para que con la plata que la universidad me da para que yo haga un paper, yo logre desarrollar mucho más la tecnología. No solamente responder una pregunta, sino que yo logre avanzar la tecnología. Otra cosa que va a tomar más tiempo es, yo vengo diciéndolo hace rato, no lo hemos podido articular, tenemos que empezar a hacer ranking de transferencia tecnológica para que los rectores de las universidades se preocupen también por ponerle más plata a esto, como al fondo de AFIT que les cuento, 250 millones. Yo no sé qué tamaño es el fondo que tiene AFIT para investigar. Lo que sí sé es que con seguridad es otro orden de magnitud. Pues, o sea, están los miles de millones, no en los cientos de millones. Entonces, si los rectores y las rectoras se preocupan por aparecer en el ranking de transferencia tecnológica, seguramente eso va a cambiar la forma en que deciden repartir los recursos. Pero para el corto plazo es diseñar desde el principio el experimento, tratar de que la universidad igual, pues como empezar a convencer a la universidad para que fondee un poco de alistamiento. eh, y no hay otra, hermano, buscar ángeles, buscar empresas que puedan ser. Hay un modelo muy chévere que se llama Venture Client. No sé si han escuchado hablar de él. Salió, lo desarrollaron en BMW. El tipo que lo desarrolló después se salió y fundó una empresa que se llama 27 Pilots. Y es diciéndole a las grandes corporaciones, no inviertan en startups, cómpreles. Entonces, si ustedes logran encontrar un caso promisorio de aplicación de una tecnología que le trae muy buenos beneficios a una corporación, es posible que esa corporación sea capaz de financiar el desarrollo dándole unas condiciones especiales, que van desde darle un precio especial por X años hasta hágale pues usted socio de la empresa solamente porque se comprometió a ayudarnos a terminar el desarrollo y a comprarnos el primer bache de producción. Pues el libro se llama Cómprales, no les inviertan, algo así. Es de un alemán, creo que no está en español, está en inglés y en alemán la última vez que revisé, pero si buscan 27 Pilots, les aparece un montón. Entonces ese es otro camino, buscar que los corporativos entreguen plata y si no, es Venture Capital Ángeles, fondos, y lo que decías en Estados Unidos va a ser un poco más fácil. Lamento no tener una respuesta más que, sí, como más bacana, más accionable, más fácil, pero la verdad hoy no la tenemos. Alejandro, Mi duda es, de cara a fondos, digamos, para entornos no tan comunes. O sea, yo sé que en Colombia mucha plata, o sea, el gran porcentaje de la plata que se levanta es fintech, pero por ejemplo yo estoy en el sector healthtech y no conozco, o sea, creo que nosotros estuvimos en el ProColombia y, o sea, no habían como fondos o sí, o sea, la inversión en esa área en particular. Entonces nosotros estamos debatiendo si es totalmente pues necesario irse a Estados Unidos, pues porque allá es como, ahí están los fondos del que usted quiera y pues hay más fondos, más variedad, mejores condiciones a negociar y todo. Ni más acá que en Colombia creo que no hay, o sea, no hay nadie que invierta en Heltec. Por ejemplo, no sé en Brasil qué, qué fuertes estén ahí, si ahí está la opción, por ejemplo, de levantar de un fondo, por ejemplo, Heltec en Brasil y si tendría alguna ventaja, por ejemplo, o sea, no sé para el entorno LATAM, o sea, no solo para la empresa y para el, sí, para la empresa y para el fondo, sino pues que se levante plata de acá para acá, digamos, de un fondo en Brasil, Heltec. la respuesta fácil es, hay que levantar plata donde esté. El capital viaja más fácil que los otros factores de producción. Entonces, si está en Brasil, hay que ir a Brasil. Si está en Estados Unidos, hay que ir a Estados Unidos. Hay que buscar la plata donde la encuentres. En Colombia, yo no conozco fondos especializados en health tech,
pero sí conozco fondos que lo tienen dentro de su, de su tesis. Pues, por ejemplo, eh, yo sé que Alive ha invertido en algunas health tech. El fondo nuestro, Meridian 75, tiene a health tech como uno de sus énfasis, porque uno de los socios eh, llevó a una empresa de $5 millones a $1.200 millones y la sacó a Nasdaq. Entonces tiene mucha experiencia ahí en health tech. Entonces, pues si bien no hay fondos súper especializados, sí hay fondos que lo hacen. Mi, mi respuesta, pues, o mi consejo, lo que yo haría estando en tu lugar sería buscar en todas partes. O sea, en Estados Unidos, en Brasil, ahí te escribieron unas recomendaciones en el chat, en Colombia también. O sea, tú ves a Arcángel AI y Arcángel se levantó $1 millón en grants por todo el mundo. Tú ves ay, pucha, bueno, Samay también ha levantado plata, ganó en Starco, Cata de Inmetec, que no la veo por aquí, pero sé que también hace parte, se ganó un premio del fondo de InDriver, que lo manejan desde Egipto. eh, ¿Quién más ha invertido? Bueno, ay, pucha, también es de David, me van a regañar. Astrolab levantó plata de unos ángeles colombianos. Creo que EWA invirtió en un Doc 3 en su momento, creo que era, que esa es pues como Heltec, pero revueltica con pues como más tecnología de la información, pues que desarrollo específico de medicamentos o devices. eh, pero sí hay, o sea, sí hay ejemplos. Pucha, me acaba de ir otro que te quería. Ah, bueno, unos colombianos, pero en Estados Unidos, se levantaron la ronda semilla más grande para una gente que en la historia de una empresa latina, una cosa así, yo no me acuerdo bien, pues es como esos récords que nos gusta inventarnos en Antioquia, que tenemos el túnel más largo del mundo por encima de cuántos metros sobre el nivel del mar. Es un recordacito acotado, pero se levantó una ronda semilla de $9 millones. Una empresa que se llama Telepatía, no sé si la has visto, es un scriber, es como un asistente para que los médicos puedan estar más pendientes del paciente que de tomar nota, pues. Se levantaron $9 millones. Entonces, claro, te estoy hablando de los casos exitosos y podemos sufrir del sesgo del superviviente, que es enfocarnos solamente en los casos de éxito y pensar que eso son demostraciones de que se puede, o de que es necesario seguir el camino de ellos. Pero bueno, nada, el resumen es, claro que sí, busca en Brasil, claro que sí, busca en Estados Unidos, busca en Colombia y cuéntanos a todos. Eso es lo otro súper importante. Necesitamos que los que logran levantar cuenten el cuento y nos ayuden a abrirle el camino a los demás mientras seguimos desarrollando a los inversionistas. Es que, imagínense, si los emprendedores no saben qué es venture capital, los inversionistas mucho menos. Y el ecosistema en Colombia se ha enfocado mucho más en apoyar y en formar emprendedores que en apoyar y formar inversionistas. Y tiene que ser así, pues tiene que ser así. Si aparecen inversionistas y no hay que invertir, no hacemos nada. Pero bueno, esto va a tomar un tiempito. Sí, no, igual también pues ser optimistas con lo que pueda pasar en Colombia en los próximos años, ¿sí? Por ahí pues hay un proyecto también para inversión tokenizada en startups pues que se está construyendo y pues desde nuestro lado también poder alzar bandera también en el primer fondo Deep Tech de Colombia. Total, Entonces, la alianza está levantando un fondo. sí, pero nada, hay que ser muy, muy optimistas con todo lo que se viene. O sea, lo interesante es que siempre este tipo o sea, o esta vertical está tomando mucha relevancia, ¿sí? Por la calidad de las soluciones que se están dando, por la calidad de los científicos que hay en Colombia. Entonces, creo que llegar de ese lado nos abre muchas puertas también, no solamente para proyectos internos, sino para que ganemos visibilidad en entornos internacionales y que cada vez haya más confianza en que se mueva capital a impulsar todas estas soluciones, ¿sí? Entonces,
pues nada, acá pues para no alargar mucho el tema, yo creo que vamos a tener que buscar otro webinar, pero pues Gregorio, muchísimas gracias por el espacio, por todo el conocimiento que nos compartiste el día de hoy. A todos también muchas gracias por sumarse y seguimos con estas conversaciones y pues el próximo 14 de mayo tendremos un próximo webinar. De igual manera, pues la idea es poder seguir fomentando este tipo de escenarios, no solamente para llegar a Hello Tomorrow Summit, sino para seguir fomentando y articulando el ecosistema. Entonces, muy pendientes pues de todas nuestras redes. Muchas gracias de nuevo por sumarse, ¿sí? Y pues este es un gran espacio pues que hemos venido construyendo con el equipo de LADP, ¿sí? Con la Alianza DeepTech, hoy con la Universidad de AFIT en cabeza de Gregorio, y pues ahí seguimos construyendo y pues sumando más conversaciones interesantes para fomentar todo el ecosistema. Entonces, gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien y buen día. Chao, chao.